tardes. Para mí, por lo menos, son buenas tardes. Estoy desde la ciudad de Temuco grabando este video, que es un video de registro y de como un taller tipo online para que puedan revisar personas de todo Chile, incluso del exterior, en el cual voy a presentar una serie de contenidos relacionados a la gestión cultural con un enfoque, por supuesto, latinoamericano, local, nacional, chileno en este caso, en el cual voy a exhibir varias nociones y conceptos que yo considero importantes de manejar, ¿no es cierto?, y de conocer para todos quienes formamos parte del grupo de artistas y creadores en general del mundo de las artes en su vasto campo, tanto escritores, eh, actrices, gente de las artes escénicas, de la música, los artistas visuales, como aquellos que desarrollan oficios, artesanos. Todos son bienvenidos a revisar este material que lo he elaborado como forma de retribución a una de las becas, ¿no es cierto?, del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, FONDART, de la convocatoria del año 2023, que me permitió tomar precisamente el diplomado en gestión cultural, dado que yo ya venía trabajando en el área de la gestión, y con esto profundizar un poco desde mi punto de vista como artista, elementos y conocimientos que creo que son útiles de manejar para todos aquellos que son artistas y creadores, para darnos un poco un margen conceptual de lo que es la gestión, que es la cultura en realidad en la que nos desenvolvemos, y así mejorar nuestra capacidad de generar proyectos a futuro, ¿cierto?, teniendo más claridad de ciertos conceptos de la institucionalidad y del trabajo de gestión cultural. Los invito a quedarse. Este va a ser un taller online en el fondo, una exposición, ¿no es cierto?, una charla de estos términos que durará aproximadamente 1 hora. Ustedes pueden verlo completo, pararlo. La idea es compartir conocimiento y que todo este material les sirva para su trabajo personal. Para que tengamos un poco de referencia, quién soy yo, la persona que les habla. Si están aquí viéndolo desde mi canal de YouTube, un poco tendrán alguna noción de quién soy. Yo soy artista visual, soy artista bordadora también, así me autodefino. Me he especializado en el rubro del área textil, especialmente en los lenguajes del bordado manual. Soy egresada así de la licenciatura en Artes Visuales en el año 2006 en la Pontificia Universidad Católica de Chile, y desde ese año trabajo obras que se relacionan con la creación desde el bordado principalmente, ligado al arte objetual, a las instalaciones, y siempre un poco abordando lo que es el área de contraste entre las artes decorativas y las artes contemporáneas, las bellas artes si se quiere decir, en un diálogo constante entre la manualidad y el concepto. Mi experiencia como artista entonces desde este año 2006 se ha desenvuelto entre el trabajo desde instituciones públicas, ¿cierto?, expuesto en museos, expuesto también en el área de el ámbito privado, galerías privadas, por ejemplo, he formado parte de ellas. He participado en diversas ferias de arte dentro de Chile, he expuesto también en algunos lugares en el extranjero. Así que mi trabajo ha pasado por todo este abanico de posibilidades, por así decirlo, de lo que es el ámbito público, el ámbito privado, académico también. Y actualmente también soy una profesora que enseña y diseña clases y talleres de los lenguajes de la acuarela y del bordado, que son las técnicas más fuertes con las que yo trabajo. Me autodenomino emprendedora cultural porque también he desarrollado marcas de accesorios ligados al trabajo y el oficio del bordado manual, y toda esta gama de trabajos y de ejercicios y de trabajos lo pueden incluso revisar también desde mi perfil de Instagram, que es finalmente
el lugar donde se puede acceder más directamente a lo que yo hago, que está anotado aquí, Valeria Faúndez B. Ahí van a poder conocer todas las cosas que hago. La verdad es que hago bastante. Y dentro de esas cosas, entonces, he estado vinculada al trabajo de la gestión cultural, tanto para la autogestión de mi propio trabajo, ¿no?, como artista, también para el desarrollo de proyectos de colectivos, para terceros. Y es por eso es que, tomando este diplomado que acabo de terminar este año, les quiero presentar entonces algunas nociones sobre gestión cultural para fortalecer su trabajo como artista, ¿ya? Vamos a partir, primero que nada, ¿no es cierto?, reconociéndolo desde lo más básico. Cuando hablamos de gestión cultural, muchas veces yo siento, los artistas en general, nos hemos súper especializado en ciertas áreas, ¿no es cierto?, del hacer. Los artistas visuales, los pintores, nos súper especializamos y nos súper encauzamos en un área en específico y perdemos de vista la gran mirada, finalmente, de que nuestro trabajo, nuestro quehacer, está integrando, ¿cierto?, lo que es todo el abanico, toda la gran familia de lo que es la cultura, ¿no? Nosotros en sí nos cuesta incluso asumir que somos trabajadores culturales. Hace poco se hizo en Chile por lo menos se hizo un llamado, ¿no es cierto?, a hacer un catastro de los trabajadores de la cultura en el país, y cuesta mucho que la gente finalmente firme, porque cuesta identificarse como trabajador cultural. Uno siempre se ve como una persona independiente haciendo obra y haciendo arte, pero cuesta entender que somos parte de la red de la cultura. Entonces partimos este conversatorio, esta charla, esta presentación, rebobinando un poco para atrás a lo más básico, entonces entendiendo qué es lo que es la cultura, porque desde ahí parte todo, ¿cierto? La cultura, primero que nada, no es sinónimo de arte. Nuevamente, para los que somos artistas tendemos a encauzar la cultura hacia el pensamiento de nuestra área en específico, audiovisual, cine, música, se tiende a ir uno por su propia vereda, cuando la cultura es algo muchísimo más grande, y además tampoco es el otro sinónimo que comúnmente se le da, no es entretenimiento, ¿cierto? La cultura no para, ¿no es cierto?, solo en conciertos o en actividades de diversión o esparcimiento para la gente, para la comunidad. Es mucho más que eso, es mucho más grande. Aquí lo vamos a revisar. Primero que nada tenemos que entender que la cultura, como este término muy grande, amplio, no nace de la nada, nace específicamente y se crea a partir del territorio específico que estemos analizando. Entonces, si yo comienzo a hablar en este video sobre cultura, mi mente va a estar totalmente permeada por dos situaciones: que soy chilena, entonces voy a hablar de cultura chilena probablemente, y más específico de la cultura de la 9ª región, que es donde yo vivo en este minuto. Entonces, la cultura nace y se forma a partir del territorio específico en la que habite un grupo humano, y va a estar sujeto entonces a las características de este grupo humano, y es el mismo territorio el que modelará las maneras en que se formarán las expresiones culturales de dicha comunidad. ¿Ok? O sea, cultura siempre va a estar ligado absolutamente a las características del territorio donde se desarrolle esa cultura. Por otro lado, el territorio en sí, el territorio es un proceso, ¿no es cierto?, en que la territorialización implica un dominio que por una parte es económico, político, estrictamente funcional, ¿no? Cuando uno define, por ejemplo, esta región, se delimitan estos bordes, geográficamente tiene estas características, y por otro lado existe una territorialización que es en forma de apropiación, y esa apropiación viene a estar dada por la comunidad, es simbólica y cultural, y también es significativa, ¿no?, de los espacios por los grupos humanos. La dimensión cultural del territorio, que es lo que más nos interesa a nosotros, es la dimensión desde la cual se generan los procesos de representación, organización y apropiación cultural simbólica.
donde se produce el contenido simbólico y cosmogónico de una comunidad. Y esto se da porque cuando uno vive en un lugar, no solamente vive de lo material que te entregue el territorio, sino que el sujeto colectivo se entiende, se vive y reproduce también subjetiva y trascendentalmente. Por ejemplo, creando cosmogonías en torno al lugar donde habita. Las definiciones de la cultura. Sabemos que está ligado al territorio en específico donde se asienta y desarrolla el grupo humano. Las definiciones de cultura han variado a lo largo de la historia del hombre y siguen variando y van a seguir variando, van a seguir adaptándose a medida de que también el hombre cambie, ¿no es cierto? Imagínense ahora con la inteligencia artificial quizás qué cosa va a suceder a futuro. Es un término que es por ellos vivo y evolutivo, no es algo que uno diga esto es y así queda, ya que la cultura misma está constantemente en transformación. Se le puede denominar incluso como un flujo de experiencias, de ideas y pensamientos, de símbolos y percepciones que se intercambian, incorporan, crean, recrean, autoproduciéndose o regenerándose constantemente a partir de la vida cotidiana. Aquí ya tenemos un primer gran indicio, ¿no? De que primero que nada la cultura no viene de este estrato superior de las grandes artes que uno imagina en los museos, sino que al revés, se produce desde la vida cotidiana y es un flujo de experiencias y de ideas, no es algo tangible que uno pueda agarrar, es un conjunto muchísimo más grande que eso. Matthew también indica, la cultura es el lenguaje, las ideas, pensamientos, las costumbres, los sistemas de valores y creencias, las expresiones étnicas y populares, junto a las tradiciones, arquitectura, trabajo, comida, tanto más, todo lo cual se puede sintetizar en el modo de estar, hacer, tener y ser de los pueblos. Esa última frase yo creo que es la que mejor abarca la grandeza de este término en el fondo, de lo mucho que implica. Es el modo de estar, hacer, tener y ser de los pueblos. O sea, es grandísimo a lo que apunta lo que es la cultura. El modo de vida, vínculos humanos, hábitos asentados en la cotidianidad más ordinaria. Aquí nuevamente volvemos a hablar de la cotidianidad. La cultura, como dijo Raymond Williams, es siempre algo ordinario. No la vamos a encontrar exclusivamente en los grandes museos, ni en las bibliotecas, ni en la alta cultura, como se le denomina. La cultura nace de la cotidianidad más ordinaria. Y por su lado, entonces, cotidiano podría ser este mundo, ¿no?, en que existen maneras establecidas del hacer, donde se genera una inercia en el día a día, ¿cierto? Es el cotidiano, una inercia, pero que a su vez esa inercia da siempre pie a la creatividad, al cambio. En estos pequeños lugares se pueden ir produciendo pequeños cambios sociales, entonces se puede decir que el cotidiano es, si bien es inercia, también es posibilidad de cambio. Este rasgo de la transformación constante de la cotidianidad genera que la idea de cultura también sea constantemente transformadora y que como flujo entonces nunca se consume. Es como un poco la energía, nunca se consume, siempre se va transformando. Por otro lado, la cultura actúa como una red o redes de flujos humanizantes. Ya vamos entonces entendiendo la inmaterialidad de esto. Es tanto ideologías, pensamientos, son hábitos de las personas, son costumbres, además de los productos que pueden realizar. La cultura entonces no es un bien de consumo porque es muchísimo más allá que algo que se pueda ocupar. Es un estilo de vida, una forma de vivir. Es más bien un bien de incorporación o de circulación, ¿no? La cultura hoy en día está vista como un bien social, ¿ya? Incluye los hábitos, las capacidades adquiridas por la sociedad, y por estos hábitos y capacidades mencionadas son también factores sociales necesarios dentro del proceso de desarrollo social. O sea, la cultura se genera a través de los hábitos y las capacidades que van adquiriendo las personas
y esos hábitos y capacidades a su vez alimentan el desarrollo social, ¿no? El sujeto, al adquirir estas costumbres, tradiciones, códigos, signos, ¿cierto?, va generando un bagaje de elementos no estático, pero sí representativo de su comunidad, es lo que le da también el sentimiento de pertenencia a esa comunidad. Y con ello siente, ¿no?, que forma parte de un nosotros. Entonces, van generando todos estos códigos, estos signos que van fortaleciendo una idea de identidad que ayuda a la sensación, al sentimiento de pertenencia. La cultura es aquello que ha contribuido a producir las identidades existentes y que ha servido para regular las relaciones sociales y que ha naturalizado un conjunto de relaciones de poder. Esto lo dice Roberto Guerras. El desarrollo cultural permite enriquecer la vida individual y social. Cuando yo hice este taller o esta charla informativa, la hice en vivo, a los asistentes, que la mayoría eran artistas visuales, creadores, orfebres, escritores, gente del área de la danza también, les dije que esto tenía que venir como un baño de autoestima para nuestro trabajo. Y es porque al enterarnos y al profundizar en lo que significa el rol de la cultura, entendemos lo importante que es el rol de nosotros como creadores, como artistas, como gente que está alimentando la cultura de nuestro pueblo, de nuestra comunidad. Entonces, nuevamente, el desarrollo cultural permite enriquecer la vida individual y social, la colectiva, personal y la que compartimos. Expandir la cultura es también expandir la vida. Aquí voy a citar a una gestora cultural que es española, que me gusta mucho, que es Jazmín Beyrak. Ella hace poco escribió un libro muy interesante sobre la gestión cultural, su rol actual, contemporáneo. Tiene muchas ideas que a mí me gustan mucho y aquí en una de las presentaciones del libro ella comenta, dice: cultura es tanto llevar una película a los Oscar, alta cultura, como el taller en el teatro de un centro cultural o el cuento que le contamos a nuestro hijo para que duerma. Hay personas que imaginan la cultura como algo separado del resto de las esferas de la vida, en muchos casos como un complemento ornamental. Pero la cultura está íntima e indisociablemente entrelazada con el resto de los ámbitos de nuestra vida. Nuestra salud físico y mental, nuestra economía, nuestra imaginación política, nuestra capacidad para pensar cosas como la sostenibilidad, el desarrollo local, la igualdad, la convivencia y el diseño de nuestras ciudades. O sea, está en todo. No es un ítem agregado como una ensalada en un plato principal, no, es parte y está en todo, ¿no? Es un flujo que lo baña todo. Y cuando la cultura a su vez se considera solamente como un instrumento para algo, en general lo que hace es que simplemente está promoviendo símbolos de opulencia o de poder económico, ¿no? Cuando se la considera como que es algo que solo algunos pueden alcanzar y que por ende solo algunos tienen derecho al acceso. Por el contrario, la cultura debe considerarse como un fin en sí misma, no es un instrumento para, es un fin en sí mismo y es la base del desarrollo social. Lo que revisamos en la presentación que recién pasé, ¿no? En la base del desarrollo social. No es la última consecuencia del desarrollo social, como se piensa muchas veces, ¿no? Que un país desarrollado, ellos tienen una alta cultura porque es la consecuencia de todo lo otro que está tan bien en términos económicos, políticos, sociales, y eso deriva finalmente a que tengan una cultura excelente, ¿no? O grande, o conocida, famosa. No, es al revés. Para tener un desarrollo completo como nación, países, sociedades, necesitamos el desarrollo cultural como base. Porque, al contrario, si se priva a las personas de la oportunidad de entender y cultivar su creatividad, eso en sí es un obstáculo para el desarrollo. Esto lo escribe Amartya Sen, ¿no? en un texto donde él hace la relación entre el desarrollo económico y el desarrollo cultural. O sea,
si uno quiere desarrollo económico para un país, para una nación, debe permitir el crecimiento, ¿no? Y la posibilidad de que la gente potencie su creatividad para aportar al desarrollo de ese país. Entonces, si usted que me está viendo es artista o creador, le dejo planteada desde ya algunas preguntas que son importantes a considerar. Yo aquí estoy tratando de estar en el entregar las informaciones sobre el rol de gestor cultural, pero también desde el área del artista, qué preguntas debería hacerse para complementar esta dinámica de relaciones. ¿Está mi trabajo claramente inscrito en una cultura o subcultura específica? ¿Habla sobre alguna cultura? ¿Toma mi trabajo inspiración o referencias de culturas distintas a las chilenas? Creo que esta pregunta, por ejemplo, es muy importante. Ya sea que las personas que me estén viendo hayan tenido formación académica o no. En mi caso, en mi formación académica se nos hacía mucho hincapié en conceptualizar y aterrizar todo lo que era los conceptos y las ideas asociadas al desarrollo de una obra, por ejemplo. Pero también tenemos que, si es que ustedes no tienen esa estructura de lógica a la hora de construir obra, este punto es muy útil, porque finalmente tienen que saber si su trabajo en qué nivel está ubicado, ¿no? En qué elementos se está agarrando, por ejemplo, nuestra cultura propia, qué materialidades ocupa. ¿Estoy ocupando materialidades que son específicas de mi país o de mi región? Porque con ello estoy hablando de la identidad de mi territorio, por ejemplo. O por el contrario, estoy tomando elementos extranjeros, todos. Y lo que estoy haciendo es hablar de la globalización cultural, porque estoy trabajando con elementos que no pertenecen a mi territorio, pero los he adaptado como si fuesen míos. Por decir, trabajo con caligrafía japonesa. Eso es un elemento foráneo, ¿no es cierto?, pero que se puede incorporar y se puede utilizar. ¿Es de alguna manera mi obra reflejo de la globalización y de la multiculturalidad que rige nuestras sociedades hoy? Estar conscientes de eso. Trabajamos con materiales que vienen de todas partes del mundo hoy en día, ¿no? Antiguamente uno trabajaba con lo que encontraba a mano. Las culturas así se desarrollaron sus técnicas y sus trabajos a partir de lo que había en el territorio. Si hay barro, hago cerámica, ¿no? Si hay fibra, si hay lana, hago tejido, telares. Hoy en día ya ese límite, ¿no es cierto?, no es absolutamente traspasable, porque podemos mandar a pedir a cualquier parte del mundo el material que necesitemos para trabajar. Entonces también eso ya es un vínculo multicultural si lo que yo hago está basado en una materialidad extranjera, por ejemplo, ¿no? Entonces hay que estar muy atentos a qué elementos tomamos de distintas partes. ¿Mi obra da cuenta de alguna transformación cultural de nuestra sociedad? Esa también es otra linda pregunta. A veces no es consciente que uno esté trabajando. Me ha pasado mucho, a mí por lo menos, que yo no lo tomo conscientemente, no digo quiero trabajar especialmente con la idea de la identidad chilena o la idea de la identidad de la clase media chilena. Pero sí lo termino siendo, y muchos años después me doy cuenta que en verdad agarré elementos de aquí y por allá y que estoy retratando constantemente, por ejemplo, la mentalidad de la clase media. Más adelante les voy a mostrar con un ejemplo ahora, por ejemplo, qué pasó que sí yo terminé hablando de alguna forma del cambio de transformación de nuestra sociedad. Aquí les voy a presentar, por si nunca han visto nada de mi trabajo, yo desde el año 2006 en adelante, que he trabajado en forma de instalativa, en el cual reúno diversos objetos, en este caso distintos tipos de universo, pero el más característico de mi trabajo es el universo de la cocina, que voy juntando muchos elementos de cocina, utensilios de cocina, y los voy ornamentando a través del bordado en hilo de algodón. Y partí, por ejemplo, con este trabajo, los primeros acercamientos a este tipo de intervención era con el colador que se ve aquí por lo menos a mi izquierda, pero el colador azul con las flores,
Ese es un colador típico, que se vendía en las tiendas económicas, muy baratas, de bajo precio en Chile, que es fabricado por una empresa chilena, o era fabricado. Cuando yo comencé, se encontraba muy fácil en todos lugares. Y tiene una malla que específicamente deja muy bien y muy nítido el trabajo en punto cruz, y por lo tanto quedaba muy bien, ¿no? La misma malla me permitía hacer fácilmente la técnica de punto cruz. Y esa, como les comento, es una empresa chilena que se dedica a hacer productos de plástico. Como les recuerdo, 2006 cuando yo empecé, 2005, 2006 empecé con este trabajo. Y hoy en día, en el 2024, se va a cumplir 20 años más o menos, calculémoslo así, esa empresa ya no hace más este tipo de colador, porque era de una calidad de plástico muy, muy mala. Alguna vez me explicaron que era como el residuo del plástico que lo terminaban ocupando para hacer ese colador, que en realidad era muy feo, muy poco higiénico, por así decirlo, ¿no? Y entonces la empresa decidió no más fabricar ese modelo y ahora fabrican otras cosas, contenedores de basura, cosas de otro estilo, de precio más elevado, de hecho. Y eso ya está hablando de un cambio por lo menos del comportamiento de los consumidores en Chile, que ya no estaban comprando ese colador, ¿no? ¿Y por qué? Porque ahora hay toda una ley de plásticos que ha surgido por el tema de la contaminación, del cambio climático, ¿cierto? De la ley de uso de plásticos, porque como les digo, este plástico era bastante malo, entonces se deteriora y con los años, por supuesto, va a terminar en el basurero. Se puede ser que por ahí, mi trabajo sin querer queriendo, con el paso de los años, habló de un cambio en el uso y en la compra. Y además, porque en Chile actualmente, ¿cierto? Si uno sale a la calle se va a encontrar con millones de tiendas que son chinas, de estas grandes tiendas que les dicen mall chino, y en el cual venden, pero al tercio del valor, venden millones de tipos de coladores plásticos que hacen la competencia ahora a esta pequeña industria chilena que fabricaba este modelo. Entonces también incluso hay un ejemplo de cómo incluso la llegada, ¿cierto?, de este nuevo grupo comercial que son los chinos, este nuevo modelo que ellos implantan acá a ciertos precios, con ciertos colores, cierta forma, va generando un cambio. Y yo misma entonces me puse a abordar ahora no los coladores chilenos, sino que los coladores que iba encontrando en el mercado de lo que llegaba de China, ¿no? Y va entonces, incluso eso, mi obra va a ir mostrando la incorporación y la llegada de todos estos nuevos productos a bajo costo. Eso entonces es un ejemplo de lo que yo les mencionaba anteriormente, qué parte de la cultura muestra nuestra obra, si muestra algún cambio cultural. Entonces en este caso yo les puedo hacer este comentario en específico de lo que sí es. Otra obra mía, esto para que hagan un margen de lo que hablo, ¿no es cierto? Este es un retrato que hice entre el 2011 y 2012 a un futbolista chileno que se llama Gary Medel. Él es muy famoso actualmente, vive en el extranjero, si no me equivoco, de la selección chilena. Luego se fue a jugar al extranjero, se hizo muy, muy famoso. Y lo hice en un periodo en que de hecho él estaba jugando en una época en que el equipo de fútbol de Chile le iba muy bien. Estaban ganando torneos y ganaron la Copa América, etc. Pero él tenía en específico un rasgo que a mí me llamaba mucho la atención, y era que él tenía muchos problemas de conducta en la cancha. Y se sabía que él provenía de un ambiente súper rudo, un ambiente familiar, digamos, de mucha escasez, de bajos recursos, que él mismo había confesado o había comentado, ¿no es cierto?, en noticias, en las entrevistas que le hacían, que si él no se hubiese dedicado a ser futbolista, él probablemente hubiese sido un narcotraficante. Y lo dijo así, porque mi realidad de mi barrio donde yo me crié, esa era la opción, ¿no? Entonces, para mí viene a ser como un ídolo moderno de las personas que lograron zafar de este trágico destino, por así decirlo, casi milagrosamente a través de un talento deportivo, ¿no? Entonces, aquí nuevamente mi objetivo no era hablar de la identidad chilena ni nada, pero se cuela el héroe
el héroe ¿no es cierto?, de las comunas más vulnerables en Chile, y que por lo mismo yo retrato a través del bordado sobre, en este caso son blondas de papel, blondas de pastelería unidas, las que yo he hecho el bordado directo sobre la blonda para contrastar esta figura muy masculina, muy ruda, ¿cierto?, generada a través de este gesto tan dócil, delicado de el bordado en papel, ¿ya? Está cantando el himno chileno, que es la imagen, ¿no es cierto?, de cuando están los futbolistas antes de iniciar un partido, cuando cantan el himno de su país. Entonces, sin querer queriendo, aquí nuevamente estoy hablando de la cultura chilena, ¿no es cierto?, de la cultura de los barrios más pobres, de la cultura incluso del fútbol, hablando de las subculturas, ¿no? Estoy hablando de la subcultura del fútbol. Los fanáticos del fútbol les encantó hasta ahora, ¿no es cierto? Nuevamente, para que vayamos pensando en qué ámbitos nuestra obra se está moviendo. Otra artista que me gusta mucho, que también es bordadora como yo, totalmente actual, no son todas artistas jóvenes, Claudia Gutiérrez, también a través del bordado, con otro nivel, con otra gráfica, digamos, con otra estética más ilustrativa, quizás, que me hace mucho más referencia también a las bordadoras, a las arpilleras, de las arpilleristas, tiene una relación con eso. Ella recrea estas imágenes de poblaciones, de sitios eriazos, de lugares un poco abandonados, donde también son de sectores más vulnerables, de sectores más pobres, de las urbes, ¿no?, donde aparecen los rayados de los muros, qué sé yo, y muestra esta estética, pero a través de este telar, de este tejido, de este bordado, ¿cierto?, que es tan sensitivamente cariñoso, lo encuentro yo, pero retrata estas realidades que son un poco duras, pero las muestra de esta manera, como el pañito de la abuela, ¿no?, bordado. Este contraste también a mí me gusta mucho. Nuevamente ella está hablando de una subcultura, de estos lugares donde están, donde abunda la precariedad, donde están estos lugares desolados, con pocas áreas verdes, ¿cierto?, con harta destrucción, harta pobreza. En el caso de la obra que se ve en la que es como un muro, esa es un muro, no es una imagen bidimensional, es tridimensional, es grande, es de 100 por 140, también totalmente bordada a mano, y ahí donde lo que ella hace es, ¿no es cierto?, hacer una recreación como de un fragmento de un muro rayado con nombres y qué sé yo, o sea, como es el objeto, ¿no?, el objeto mismo del muro. Entonces, otra artista que también trabaja con esto de hablar sobre la cultura misma, ¿no?, de su comunidad y su territorio. Lo mismo que este artista Fernando Peñalosa, que también muestra, ¿no?, lo que él ve y encuentra en sus barrios. Si no me equivoco, es de Puente Alto. Si me equivoco, me disculpan. Y él también muestra lo que él mismo dice como la filtración de la narcocultura en el lugar donde él habita, y la retrata a través de estas pinturas que a su vez están hechas a través de materiales que son también, ¿no?, como de materiales marginales de pintura, esmalta al agua, látex, sobre madera, spray, que también habla de los rayados, de la forma de pintura urbana, ¿no?, del rayar los muros, y también muestra y encara estas otras culturas que habitan, ¿no es cierto?, y que forman parte de la cultura oficial, digamos, de la gran cultura a nivel país. Y acá un artista que que se radicó en Chile hace tiempo, ya colombiano, si no me equivoco, unidad de Indias, donde él trabaja el tema queer, ¿cierto? Él mismo se transforma y genera este personaje que a su vez se deslava, se deconstruye y va dejando estos especies de sudarios. Al quitarse el maquillaje, ¿no?, con estos pañitos desmaquillantes, él va generando esta especie de quiebre ante la ficción de generar a este personaje femenino, ¿no es cierto?, ultra feminizado, y deja entonces para mí es como que deja el registro de lo que es la ficción, de lo que no es real, ¿no?, con el maquillaje estampado. Nuevamente alguien que hable sobre una comunidad en específico, la comunidad LGTBIQ+, ¿no? Tiene otro tipo de trabajos también donde hace alteraciones a las pinturas de
personajes históricos masculinos, donde también un poco los pinta como un poco exagerado, como también esta cosa media drag, ¿no? Para cuestionar la heteronorma de las figuras históricas de los hombres, ¿no? Donde no existe sino el hombre heterosexual en la historia, no hay otra cara, por así decirlo, oficial. Eso era entonces un poco para repasar lo que estábamos hablando anteriormente. Nuevamente me disculpo si solamente voy a hacer referencias a las artes visuales, pero desde ahí esa es mi área, esa es la que conozco, manejo bien. Entonces lo que estábamos viendo era cómo finalmente nuestro trabajo retrata la cultura, y el gestor cultural tiene que estar atento a esas formas de retratar y de trabajar la cultura. Entonces, ¿qué es la gestión cultural? Ya, sabemos un poco en grandes términos la cultura que es, pero ¿qué es la gestión? Primero que nada, gestar es dar origen, generar, producir hechos, proviene del latín genere, que significa conducir y llevar a cabo. Es el proceso por el cual se da origen a algo, implica movimiento, crecimiento, transformación creadora. Entre las definiciones hay muchas, aquí yo rescato dos. Una, también de Gabriel Matthew, conjunto de operaciones necesarias para poner en marcha y o en desarrollo y valor un determinado proceso cultural al servicio de un territorio humano específico y delimitado. No es para todos, es para un grupo. Compatibles con los intereses, necesidades y motivaciones reales de las personas involucradas. Y aquí yo creo que es una definición buena para entender y vislumbrar cuál es la diferencia entre un gestor cultural y un actor cultural como un creador o un artista. El artista por lo general trabaja en base a sus propios intereses. Cuando empezamos a trabajar como un gestor cultural, tenemos que ver en qué territorio estamos ubicados, para quiénes voy a trabajar, cuáles son sus intereses, qué necesidades reales tienen y qué motivaciones tienen ellos. ¿Y qué puedo aportar yo para ese grupo? No al revés. No decirles esto es lo que ustedes deben ¿no es cierto?, absorber de la cultura. No, ir in situ. Por otro lado, Alphonse Martelly dice, tiene que ver con el fomento y reconocimiento de las prácticas culturales, la creación artística, la generación de nuevos productos, la divulgación con la promoción de los significados y valores de las expresiones culturales y la preservación de la memoria colectiva, así como la conservación de los bienes culturales. O sea, un gestor está trabajando en el ámbito del reconocimiento de las prácticas culturales, de la creación, de la divulgación y la promoción de las expresiones culturales, de la preservación de la memoria colectiva y de los bienes culturales, o sea, toda esa gama de cosas. Se trata de trabajar, ¿no?, para aportar e intervenir en la cultura con elementos de la cultura. Este término es bastante nuevo, el término de gestor cultural, como profesión, por así decirlo, como oficio, como práctica, es un término que se creó recién en los años 80, ¿no es cierto?, en Europa. Antiguamente se le conocía con otras formas, como animador, promotor cultural, gestor, administrador o incluso mediador, quienes han sido los encargados de diseñar u operar políticas culturales, ¿ya? En esta época, en el fondo en esta década, se empezó a necesitar profesionalizar el rol del animador o del promotor cultural, ya que empezó a haber más diversidad de tipos de financiamiento en la cultura, pero también había que asegurar la rentabilidad de las iniciativas artísticas, promover mercados culturales que estaban empezando a nacer, a abrirse, a crecer, y además asignar racional y virtuosamente los recursos escasos del sector. O sea, tenemos pocos recursos, hay muchas posibilidades, pero debemos conjugarla de manera de que se administre bien. La gestión cultural es la administración de los recursos de una organización cultural con el objetivo de ofrecer un producto o servicio que llegue al mayor número de público o consumidores, procurándoles la máxima satisfacción. Esto es del 2003.
Para que se entienda, hoy día estamos en el 2024. Ya por lo menos han pasado 20 años. Pero todo esto es bastante nuevo. Toda la concepción y la idea del rol del gestor cultural. ¿Y qué lo diferencia de una gestión genérica de cualquier otro rubro, ¿no es cierto?, productivo? La diferencia se encuentra que debe existir, ¿no es cierto?, un entendimiento de los procesos creativos por parte de los artistas y de los que crean, ¿no es cierto?, la cultura, y establecer relaciones de cooperación con el mundo artístico y sus diferentes expresiones. Eso es lo complicado, lo delicado, que requiere una sensibilidad especial, y hay que estar en relación con el mundo artístico. Y además, trabajar y valorar las intangibles y asumir la gestión de lo opinable y subjetivo, como es el arte y la cultura, que es opinable y subjetiva. Entonces, la labor del gestor cultural se va a trabajar, por una parte, mediando el territorio, lo que necesita el territorio, lo que la comunidad quiere, que le falta, ¿cierto?, y los proyectos artísticos, culturales y creativos. Debe compatibilizar lo que el territorio pide, por ejemplo, lo que el territorio necesita, lo que los proyectos culturales y artísticos ofrece. Debe confrontarlos también, porque no muchas veces es exactamente lo que uno pide, pero sí es lo que le beneficiaría tener, por ejemplo. Debe compatibilizarlos, confrontarlos y mostrarlos. El gestor se va a nutrir de distintas disciplinas. Ya no es que sea un artista visual y perfecto como gestor, va a tener que incorporar otros conocimientos o asistirse, porque necesita conocimientos de un poco de antropología, de sociología, geografía, historia, artes, filosofía y administración. Debe tener un poquito de todas estas variantes. Y el propósito de la gestión cultural, finalmente, ¿cuál es? Es el de contribuir al desarrollo humano, al sentido de identidad, al sentido de pertenencia, a la autoestima y al compromiso con las comunidades o pueblos con su propia dinámica cultural. O sea, acá, yo les decía, acá el gestor cultural no tiene como rol dar a conocer y hacer famoso un artista, porque está trabajando para el territorio, no para el artista. Trabaja para generar y mejorar, ¿no es cierto?, el sentimiento de identidad del territorio, el sentimiento de pertenencia, autoestima y compromiso. Si con eso, haciendo más famoso a un cantante de un sector va a generar eso, entonces sí lo hace. Pero su objetivo final no es hacer famoso al cantante, sino que generar todos estos punteos que indica Gabriel Matley. Su función es la de favorecer el pleno despliegue de las potencialidades creativas. Además de conocimientos y actitudes, es una posición crítica y un impulso por la ciudadanía democrática, especialmente en contextos vulnerables. Aquí yo creo que una cosa a destacar es que debe favorecer el pleno despliegue de las potencialidades creativas, y aquí nuevamente no estamos pensando en los artistas, estamos pensando en la comunidad completa, no en las profesionales de las artes, no en los profesionales de la cultura. Por supuesto que están integrados y que se están considerados dentro del grupo, pero aquí habla de toda la comunidad, de todos los habitantes del territorio. Entonces el gestor cultural finalmente es ese eslabón, ¿no?, que conecta las definiciones institucionales, las políticas culturales, las leyes, las normas, ¿cierto?, con la cultura en la sociedad. Algunos rasgos que debe tener apertura para la comprensión y respeto de las prácticas sociales y culturales diversas que cada territorio va a tener. Debe generar intermediación entre los diversos agentes que habitan en un mismo territorio para poder generar acciones culturales en beneficio al bien común de todos. Debe tener capacidad para identificar problemas sociales, y aquí otra vez nos escapamos totalmente del rol del artista. Si bien el artista puede interesarse en problemáticas culturales, en problemáticas sociales, ¿cierto?,
Por ejemplo, de los ejemplos que estábamos hablando anteriormente, nos preocupa la pobreza y estamos hablando de la pobreza, pero no estamos presentando una solución al tema, ¿no? No, o sea, no vamos a hacer la obra porque queramos solucionar el tema de la pobreza. En general solo nos interesa. Lo que hacemos los artistas es invitar a la reflexión, a hablar del tema, a que se recuerde el tema. Violación a los derechos humanos. Hacemos una obra que lleve al dolor sobre la violación a los derechos humanos, que recuerde, ¿cierto? Pero no lo hacemos en pro de solucionar un problema. Los gestores culturales sí. Ellos deben estar pensando en identificar los problemas sociales de la comunidad donde él está ubicado y donde trabaja, de simples a complejos, y presentar posibles soluciones que contribuyan a solucionar a mediano o largo plazo el problema. El gestor cultural, por supuesto que van a haber problemáticas que no va a lograr superar, por ejemplo, la misma pobreza que hablamos, pero sí puede generar acciones que contribuyan a mejorar o a paliar de a poquito, ¿no es cierto?, el cómo solucionar ese gran problema. Tiene que ser además creativo y libre, ¿no?, de buscar alternativas e innovación con sensibilidad de atención al exterior y a los procesos de su contexto. Dentro de sus deberes, ¿no es cierto?, debe, lo que hablábamos recién, reforzar la identidad local, nuevamente local, se asienta en su territorio, fomentar el desarrollo de la cultura local. Debe tener respeto y resguardo al patrimonio del lugar donde interviene. No puede pasar por encima, debe protegerlo. Contribuir a mantener el compromiso de la comunidad para el trabajo activo, ¿no? Lo que estamos haciendo todo el tiempo es integrar y hacer como agentes activos a la comunidad. ¿Cómo generamos un compromiso a largo plazo para que eso permanezca? Debe trabajar involucrando las políticas públicas y culturales con las voluntades políticas y económicas del lugar. Debe hacer de puente, ¿no? Debe ser un poco curador, etnógrafo, militante y administrador. Entre los ámbitos de desempeño puede ser en el área gubernamental, ¿cierto? Desde las instituciones de gobierno a nivel municipal, estatal, regional. Puede trabajar en los ámbitos asociativos que corresponden a las organizaciones de cultura, ¿cierto?, las corporaciones o las asociaciones civiles, colectivos o grupos culturales. Desde el área académica puedes trabajar en instituciones educativas que realizan actividades culturales, escuelas, institutos, en universidades. Y por otro lado también está el área empresarial, que no es pequeña, donde está la industria y las empresas culturales que se vinculan en general con los áreas de la comunicación, el espectáculo, la discografía y la editorial. Aquí hay 3 puntos que son los desafíos actuales de la gestión cultural. Y aquí es importante que los artistas y la gente que está produciendo proyectos, ¿ya?, y quiere ser visto por los gestores para que los gestores trabajen con ellos, deberían tener en cuenta, porque son de las cosas que el gestor está en el fondo manejando en este minuto para poder armar los proyectos. 1. El gestor hoy en día tiene la misión grande, el desafío de dar visibilidad a la multiplicidad de expresiones culturales que están habitando nuestra cotidianidad y que muchas veces no son vistas por el total de la población, ¿no? Yo aquí puse en la fotografía, ¿no es cierto?, una foto de un campeonato de cueca brava. Yo, con mi edad, hace varios años que vengo viendo cómo se le ha dado mucha más cabida y visibilidad a la cueca brava, por ejemplo, que de ser una cueca urbana, digamos, se decía como más de fiesta, no era algo tan formal que se mostrara en instancias formales o institucionales. Ahora le están dando cabida y mucho más recepción, porque las expresiones culturales, artísticas, ¿no es cierto?, van brotando y se van amplificando, y la gente misma les va dando más valor y se van multiplicando de esa manera. Más las prácticas que vienen de afuera, imagínate todas las expresiones artísticas, culturales que han llegado producto de la asimilación con la inmigración de gente extranjera que ha traído su propia forma de
de danza, de canto, ¿cierto? Y que con eso multiplica aún más entonces las expresiones culturales que habitan y viven en nuestro territorio. Entonces, uno de los desafíos es poder dar visibilidad a todo eso y que la gente lo vea, porque a veces uno conoce una cosa, pero están pasando alrededor 10 más. ¿Cómo le doy visibilidad a esas 10 cosas para que todos conozcamos lo que está pasando en nuestra comunidad y en nuestro territorio? Por otro lado, de equilibrar las escalas de lo local, particular y diferenciador, o sea, lo que pasa aquí, conmigo, con mi comunidad, y enfrentarla a la escala globalizadora del diálogo multicultural. O sea, estamos trabajando todo el tiempo, ¿no? La identidad local, el sentimiento de pertenencia, pero estamos en un mundo absolutamente globalizado. ¿Cómo doy, no es cierto?, un equilibrio, un balance para mostrar una y otra cosa, para dar cabida a ambas dos aspectos, ¿no?, a estos dos escenarios, estas dos formas de entender la cultura, desde lo local y desde lo global. Por otro lado, en el contexto moderno, ¿no?, existe un desmoronamiento de las instituciones, tanto de la familia, la iglesia, los gobiernos, que han sido, aquí en Chile desde el 2019, nosotros sabemos que hay una crisis de fe, ¿no?, de creencia en los gobiernos, en las políticas, en los partidos políticos, en las instituciones en general, ¿no? ¿Qué pasa con eso? Eso lo que va a hacer es que fragmenta nuestro sentimiento de identidad y de pertenencia a un país, ¿no? ¿Y qué hace entonces? La cultura es la encargada de reconstruir la sensación de identidad y de pertenencia, es decir, sí, yo me considero chileno, ¿no? Y ese rol entonces también lo tiene el gestor cultural, de entonces reconstruir, replantearnos cuál es nuestra cultura, replantearnos cuál es nuestra identidad para reconstruirla, ¿no? Y subsanar esta fragmentación que hay sobre tantas otras áreas de nuestra vida, ¿no?, de la identidad nacional y de nuestras instituciones. Por otro lado, tenemos la gestión cultural independiente, que uno como artista más de alguna vez ha estado en este rol de ser gestor independiente, ¿no? Es una herramienta de configuración para nuestra identidad y necesidad social y de restitución del tejido social. Se hace necesaria una administración de lo cultural que esté fuera de la función pública. O sea, que no todo esté ligado a la gestión cultural de las grandes instituciones ligadas al Estado, sino que sea independiente, no por rebeldía, sino para contribuir al desarrollo de la sociedad económica también, pero por sobre todo humano, y que permita la oferta de una cultura holística, no fragmentada, libre y no impuesta. Es necesaria una gestión cultural independiente porque finalmente nace espontáneamente, ¿no es cierto?, de las comunidades, no es impuesta, es libre y además permite rehacer el tejido social. Debemos entender la gestión cultural como aquella que acciona las condiciones para la transformación social. Y esa transformación social, como hablábamos del cotidiano, también que se formaba en el cotidiano, también se forma en estas gestiones culturales independientes. Debemos decir que las actividades culturales no son y no van a ser el fin de la acción cultural, sino el instrumento para la solución de un problema o necesidad social que se quiera atender. Nuevamente, lo que les decía, un gestor no va a hacer un concierto de música con un cantante en específico para hacer famoso al cantante. El fin de esa acción cultural es solucionar un problema de la comunidad, no del artista. El artista es un instrumento para hacer otra cosa, por ejemplo, educar, ¿no? Si el artista, por ejemplo, canta en mapudungún y lo llevamos a escuelas rurales para que los chicos entren en contacto con gente que utiliza el lenguaje de manera moderna, ¿no?, en la música, eso es generar una solución a un problema sin enfocarse. El foco no está en el concierto, el foco está en lo que va a generar la experiencia de ese concierto. Gestión cultural comunitaria ligada a la gestión cultural independiente
es aquella que se gestiona desde la colaboración. ¿Cuántos de nosotros debemos conocer este tipo de trabajo? Porque finalmente, cuando uno es joven y recién empieza a trabajar con colegas, por ejemplo, para montar exposiciones o hacer actividades culturales, trabaja desde la colaboración. Aparece desde los espacios comunitarios, es un trabajo surgido desde la solidaridad, y el sentido de lo colectivo es fundamental para su existencia. Y además, para que exista, debe haber un compromiso ético y político profundo en el que se entienda que la acción cultural viene a ayudar a solucionar los problemas sociales de la comunidad y a ayudar al desarrollo social. Entonces, ¿cuáles son las actuales directrices de la gestión cultural? Primero que nada es que existe un cambio rotundo en el modelo de consumo cultural. Ya no se habla de consumo cultural, porque el consumo hace referencia a formas más tradicionales de cultura y deja de lado todas aquellas expresiones de la cultura que no son consumibles. Yo puedo consumir en comprar un cuadro, en comprar un ticket para ir a un concierto, pero ni siquiera eso, porque yo voy al concierto, pero la experiencia que queda no es algo que se consuma. Esa experiencia queda como recuerdo, queda en mí, ¿no? Entonces se ha cambiado el eje y ya no es consumo cultural, sino es participación cultural. El modelo ahora aboca a incluir todas aquellas prácticas informales, como por ejemplo las lenguas, las celebraciones, los ritos y los intercambios que están fuera del mercado. No es algo que yo voy a comprar, ¿no? Si voy a la Tirana, voy a la festividad a ser partícipe de la festividad, a verla, a sentir cómo se escucha la música, a sentir los ritmos, a ver los colores, ¿no? No es algo que yo vaya a consumir y comprar y colgar en mi casa, ¿no? Está fuera de la esfera del mercado en el fondo. Además de ampliar el repertorio de prácticas del patrimonio intangible, ¿no? Las artes ahora también incluyen, la cultura incluye, ¿no es cierto?, el patrimonio intangible, como por ejemplo ahora son algunos oficios como la cestería o el trabajo en tejas, ¿no es cierto?, en Chiloé, o las alfareras de Quinchamalí. Eso también ellos están, ¿no es cierto?, protegidas como patrimonio intangible, el oficio del trabajo en este tipo de cerámica, ¿no? Entonces, el cambio de modelo de acción pública, basada en el reconocimiento, defensa y garantía del derecho a la cultura, pensada no como un bien de consumo, sino como el motor del desarrollo humano de una sociedad plural. No es un bien de consumo, sino que es el motor de desarrollo humano de una sociedad plural. Esto deriva al gran título que tenemos ahora, que es el derecho a la cultura. Antiguamente, en los años 90, se hablaba mucho del acceso a la cultura, y que era, oye, ¿cómo llevamos la cultura a ciertos lugares? No, ya no es el acceso, porque toda persona tiene derecho a la cultura, a disfrutar de su propia cultura, a explorar las formas culturales de su propia región y territorio sin tener la necesidad de que le traigan la cultura oficial de afuera, ¿no es cierto?, y a producir su propia cultura. Acá yo doy un ejemplo, puse un ejemplo de este modelo participativo del que les estoy mencionando. Aquí un grupo de habitantes de un barrio, ¿cierto?, de Cerro Castillo, de la región de Aysén. Ellas postularon un proyecto de mosaicos que interviene el mismo lugar donde habitan, ¿no es cierto?, que ellas mismas crean, ¿no?, van generando los mosaicos y los ubican en sus mismos barrios para mejorar sus barrios, ¿ya? Y esto lo hacen a través de un financiamiento del gobierno regional, ¿ya? Que existe un fondo que es del 7%, todos los gobiernos regionales tienen un fondo en el cual pueden postular corporaciones, agrupaciones, ¿no es cierto? Y en este caso, el objetivo no es que la señora aprenda a hacer mosaico, y ni siquiera es el mosaico en sí. El objetivo es el trabajo comunitario, participativo, en el cual se refuerza la identidad de este grupo humano, se refuerza la identidad de barrio, se mejoran las condiciones de vida del barrio y se embellece, dejando una vivencia y una experiencia en las personas que participan de esto.
Muy bonito ese proyecto. Entonces, el término de democracia cultural y participación cultural, además de diversidad cultural, son 2 de los 6 principios que cimientan la creación del actual Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio en nuestro país, en Chile. Si hacemos un repaso un poquito, Chile, recién en el 2017, se proclamó oficialmente la creación del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Ojo con ese nombre que ya nos habla de la pluralidad del ministerio. Culturas, artes y patrimonio. Y que en el fondo lo que hizo fue unir al Consejo Nacional de las Culturas y las Artes que existía a la Dirección de Bibliotecas, Archivos, ¿no es cierto?, y de museos, y el Consejo de Monumentos Nacionales en un solo organismo central. Eso fue en el 2017. Eso significa que son hace 6 años atrás. A ver, 7 años atrás. Es muy joven este ministerio en nuestro país, muy joven. Previo a eso existía el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. Es muy, muy, muy joven. Entonces, cuando pensamos en todas las cosas que nos faltan como país para mejorar o para crecer, debemos entender que estamos en un proceso que ha comenzado hace poco, no hace mucho tiempo. Entonces, estas dos pilares, conceptos pilares, nos hablan de que todos como sujetos sociales tenemos derecho a la producción cultural, no al acceso, a la producción. El artista con su obra ya no está en una esfera más alta que el resto del público. Estamos aquí, al mismo nivel. ¿Y por qué? Porque el nuevo objetivo del quehacer del Estado es el de romper el encasillamiento entre creadores y público. No existe barrera. Recentrando en la experiencia de lo cultural y las múltiples posibilidades de recreación que se dan entre las personas y las obras. Las obras ya no están como una cosa más arriba, inteligible, que solo algunos intelectuales o personas informadas pueden entender. No, acá estamos en un mismo nivel y la obra importa tanto por sí misma, como por el potencial recreador que le da al público. El público puede recrear, reinterpretar y releer la obra como quiera, ¿no es cierto? Y eso le da la riqueza y le da la vida a la obra. La obra necesita ese público, ¿no es cierto? Y el público ya ahora no es un pasivo que solo mira o solo escucha. Ahora es partícipe, porque reinterpreta también lo que va viendo y puede ser también creador. Entonces estamos todos en un mismo nivel. Y a eso se le llama democracia cultural. Participación de los habitantes en los proyectos artísticos culturales y en pensar la cultura como bien público. Por eso yo puse el ejemplo del mosaico anterior, porque es un proyecto pensado por la comunidad misma y llevado a cabo por la comunidad para ella misma. Y en cuanto a la diversidad cultural, los derechos culturales son definidos como el dar reconocimiento a una diversidad de expresiones culturales para su resguardo, protección y recreación, ¿no? Esto es de la Convención Internacional sobre Protección y Promoción de las Expresiones Culturales de la UNESCO en el 2003. La diversidad cultural a su vez nace de iniciativas desarrolladas por proyectos comunitarios, volvemos a lo local y comunitario, colectivos artísticos, todos los que emergen desde los mismos territorios y mueven la cultura a escala humana. La diversidad cultural, entonces, si es uno de los pilares de nuestro ministerio, lo que pretende es cuidar y dar cabida y dar énfasis, ¿no es cierto?, en lo que se mueve a escala humana en los mismos territorios. No lo que viene de afuera, lo que viene desde el centro, desde las instituciones, ¿no? La diversidad de nuevas prácticas y materialidades recrean el entramado social. Todo gira en torno a lo mismo finalmente, ¿no? Para las personas que no saben, yo en algún minuto no tenía idea, pero existen lineamientos, por supuesto, que rigen al ministerio, que rigen a las políticas nacionales de cultura. Por ejemplo, esta, que era la del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, ponen foco y énfasis en ciertas prioridades que se les da
que deben ser cumplidas o deseables de ser cumplidas para el rol del ministerio y donde van a estar enfocados los esfuerzos, ¿no es cierto? Existen políticas nacionales, existen políticas regionales de cultura y existen políticas municipales. Cada una de ellas hace una observación del territorio que les corresponde, hace un análisis, investigan, hacen encuestas, conversatorios con las personas para llegar a entender qué necesidades sociales, culturales tienen las personas del lugar, qué falta, ¿no es cierto? Qué es necesario reforzar, qué es necesario priorizar, poner los recursos, en qué poner los recursos, y con eso se van generando políticas municipales, regionales y en este caso nacionales. Es muy importante revisar esas políticas, yo se los recomiendo, ¿cierto? Desde el lugar donde ustedes habiten, descargar, esas están en línea, y revisar las que les compete para el periodo más cercano al presente, digamos. No siempre las actualizan con absoluta regularidad, pero hay que quedarse con la última por lo menos, para saber en qué están poniendo el foco y de qué manera nosotros como artistas aportar a los objetivos que tenga, por ejemplo, mi plan municipal de cultura. En qué puedo entrar dentro de los objetivos que tiene el plan. Y en el caso de la política nacional, dos de los puntos que la guían es que uno tiene que tener el foco en las personas y en su diversidad y en el reconocimiento y valoración del rol activo de los ciudadanos en la vida cultural. Se dan cuenta que el rol ya no está en los profesionales de las artes, está en la ciudadanía y su diversidad. 2, en la importancia de los pueblos originarios como portadores de culturas diversas y actuales y en constante transformación, reconociendo su relevancia en la riqueza cultural del país. Por su lado, los ejes del Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio tienen 3 puntos como ejes. 1, la diversidad cultural. 2, el reconocimiento a los pueblos indígenas, ¿ven? Se condicen. Y 3, el reconocimiento de las culturas territoriales. Entonces, las acciones del gestor cultural se van a concentrar entre la acción pública, la comunidad académica y la sociedad civil para integrar todo el territorio. El enfoque territorial de desarrollo es generar líneas de actuación para aprovechar los recursos endógenos existentes o infravalorados del territorio, así como las oportunidades derivadas de su situación en el entorno general. Nos vamos a enfocar en otra de las actualizaciones, digamos, de las nuevas consideraciones, de las nuevas definiciones que hay dentro del ámbito cultural, de la gestión cultural, y son las que se han visto súper populares últimamente, que son las nociones de industria cultural o industria creativa. Me parece que esta es otra área que artistas y creadores debemos manejar, ¿no es cierto? Cuando nos hablen de estos términos, saber a qué se refiere, de dónde provienen, para saber, ¿no es cierto?, nuevamente el contexto, dónde estamos situados y dónde contemporáneamente nos ubicamos como actores, ¿no es cierto?, culturales y actores también económicos, porque muchas veces pasa, ¿no?, que somos actores culturales y un poco nos desentendemos de la formalidad del trabajo, nuevamente como que no somos trabajadores, ¿no? Y actualmente existe toda una denominación nueva para el sector de la economía creativa, de hecho, y que debemos considerar y que debemos en el fondo entender, interiorizar para sacar el mayor provecho posible, ¿ya? Primero, industria cultural o industria creativa. Mucha gente no le gusta este término, que son del área de las industrias creativas y no se sienten cómodos ocupándolo. ¿De dónde viene este ruido y por qué no nos acomoda tanto? Es porque finalmente vincular la industria a el término de la cultura, ¿cierto?, es llevar un poco, denigrar un poco el espíritu de la cultura al término, a la burocracia, a la industrialización, ¿no es cierto?, a la industria entendida como aquella fábrica que construye cosas serializadas, iguales y al por mayor, lo cual rompe con toda alma de la técnica y del espíritu de la cultura y de las artes, ¿no? Los teóricos en su minuto, cuando empezó a hablarse sobre industria cultural, temían que
en el fondo se rebajara el arte a la producción de cualquier producto como si fuese un neumático igual a producir un cuadro o una fotografía o un documental, ¿no? ¿Cómo podemos comparar ambas cosas y ponerle nombre de industria a estas dos cosas que son totalmente distintas? Por otro lado, la industria, o el término industria en su minuto, simbolizó el capitalismo, la instalación del capitalismo luego en la Segunda Guerra Mundial. Se vio que una vez superadas las guerras y los nacionalismos, entonces ahora el capitalismo venía a imponerse como otra forma de totalitarismo. Entonces, vincular la industria con cultura en este contexto donde la industria es sinónimo de capitalismo era absolutamente negativo y se veía y se entendía muy mal, ¿no? Era peyorativo, de hecho. Es esta vinculación entre el modo de producción capitalista y la manera de producir y distribuir los bienes culturales lo que definirá este sistema llamado industria cultural. El sistema de industria cultural aparece entonces gracias a los avances tecnológicos que permiten una revolución en la forma de producir y de distribuir los bienes culturales. No es de extrañar que esto explotara, digamos, o se empezara a gestar como, ¿no?, muy grande a partir de los 90 y los avances tecnológicos de esa década. Si uno hace memoria, casi un poco quedaría sorprendido, ¿no?, que no fue hace tanto tiempo, que uno vivió en la época en que, por ejemplo, no se podían enviar fotos por internet. Las fotografías no existían en formato digital y no se podían enviar por correo. Hubo un minuto en que no existía el correo electrónico. Los artistas no podían vender, por ejemplo, prints descargables de su página web. Todo era enviado por correo. No existía la digitalización. Entonces, imagínense desde ese minuto, desde ese instante en que no existe esta conexión y esta instantaneabilidad y esta facilidad para hacer llegar los productos y los bienes de manera digital. Todo antes era análogo, todo era físico. ¿Cómo no iba a haber una expansión y un boom con todos los avances tecnológicos que han surgido y que siguen surgiendo hasta el día de hoy, ¿no es cierto? La segmentación de los modelos de consumo junto con la variedad y diferenciación de productos realizados en bajas cantidades. Se temió en su minuto, con la llegada de la industrialización, que finalmente todo iba a ser construido serializado al por mayor y todo iba a ser igual y todos íbamos a consumir lo mismo. Y pasó, ¿no es cierto?, luego el fenómeno de que finalmente sí se segmentaron los tipos de consumidores, sí se empezó a diferenciar, que es lo que está pasando ahora, ¿cierto?, con el regreso, por ejemplo, de los oficios elaborados a mano, de la producción a baja escala, ¿no?, porque hay consumidores que prefieren ese tipo de consumo, ese tipo de compra a baja escala y no el producto serializado que venden en las grandes tiendas, por ejemplo. O sea, ha habido una segmentación de los tipos de compradores, ¿no? Por ejemplo, con este modelo nace la sociedad del conocimiento, que es una sociedad que combina, ¿no es cierto?, el conocimiento de la tecnología, la flexibilización laboral, o sea que no necesariamente trabajas desde una oficina en horario de 7 a 6 de la tarde, sino que también trabajas desde casa o viajas, ¿no es cierto? Y la globalización, son personas que conocen un poco de todo y que, conociendo también tecnología, pueden adquirir productos que te transan, ¿no es cierto?, a través de los medios de la tecnología, como esto, ¿no? Consumidores de videos de YouTube y de conocimiento entregado a través de plataformas de YouTube. Es todo un nuevo medio. Entonces, la industria cultural o industria creativa se identifican porque su riqueza está basada en el talento, la propiedad intelectual, la conectividad, esto que está pasando en este minuto, y la herencia cultural de una región, ¿no? Esta es una definición del 2013, para que se den cuenta que ya vamos avanzando en el tiempo y que todo esto son contenidos mucho más nuevos, o sea, mucho más actuales. La industria creativa en sí es un término que se acuñó en Gran Bretaña, ¿no?, en Inglaterra, en las fines de los años 90, en el 98, donde el gobierno de Tony Blair estableció que una meta de gobierno, ¿no?,
era que la industria cultural fuera uno de los motores de la economía británica. O sea, ellos fueron visionarios y dijeron, con todo nuestro amplio, ¿no es cierto?, producción cultural que es reconocida internacionalmente, las artes visuales, la música que históricamente ha marcado la música a nivel global, ¿no es cierto? Todo ese acervo cultural que ellos tenían, dijeron, aquí vamos a sacar provecho para generar un motor económico. Ellos fueron los que empezaron con este concepto, ¿cierto? Y además de incorporar las áreas tradicionales de las industrias culturales, integran también la publicidad, videojuegos y diseño. O sea, si las industrias culturales en general trabajan con las áreas más tradicionales de la cultura, audiovisual, cine, fotografía, editoriales también, bueno, las áreas tradicionales de las artes visuales, escultura, pintura, qué sé yo, la industria creativa además agrega a este universo la publicidad, los videojuegos y el diseño. Estas últimas se caracterizan por depender de la innovación, la investigación y el desarrollo de software. Todas estas son actividades basadas en la creatividad, habilidad y talento individual en cuanto a su capacidad de generar propiedad intelectual. Ahí está la clave, la propiedad intelectual. Y es esta misma la que va a ser aprovechada entonces como base para la creación de riqueza y de empleo. Aquí ya estamos hablando en términos económicos, ¿no es cierto? Empleo y riqueza a partir de la propiedad intelectual. La definición de UNESCO de la industria creativa son aquellas en las que el producto o servicio contiene un elemento artístico o creativo sustancial e incluye sectores como la arquitectura y la publicidad. Esto es del 2006. Y sobre las industrias creativas y culturales, tienen como objetivo central la creatividad, la producción o reproducción, la promoción, la difusión y comercialización de bienes, servicios y actividades de contenido cultural, artístico o patrimonial. ¿Se va entendiendo todo esto? Entonces, un museo, que institucionalmente es lo más tradicional en las artes, en las artes, ¿no es cierto?, en la industria cultural más tradicional, es parte de la industria creativa, porque ofrece un servicio de difusión y de promoción de contenidos artísticos. Las industrias creativas consideran 13 subsectores. Y aquí es donde se nos abre el abanico a que este taller también lo podía tomar mucha gente. Publicidad, arquitectura, artes y antigüedades, artesanías, diseño, moda, cine y video, software de entretenimiento, música, artes escénicas y radio televisión. En algún momento, estas mismas personas que en los años 50 estaban infartadas por el hablar de la industria creativa era peyorativo, porque decían, bueno, ahora cualquier cosa va a ser, la radio va a ser arte. Está incluido la radio y la televisión dentro de las industrias creativas, ¿no? La importancia de las industrias culturales y creativas es que favorecen la cohesión social, contribuyen al equilibrio de género, porque muchas de estas industrias trabajan con mujeres, se relacionan estrechamente con el sector educativo, potencian la educación, sofistican la matriz productiva. Esto es muy importante, por ejemplo, para un país como Chile, en que nuestras exportaciones en general son productos de consumo sin refinar, ¿no? Son exportaciones de alimentos, de minerales, de madera. No tenemos productos refinados que se elaboren en Chile y se exporten. Al revés, muchas veces mandamos la materia prima y esa materia prima se nos devuelve con el producto refinado. Y hoy en día, por ejemplo, somos productores de videojuegos, somos productores de música y últimamente somos productores de documentales y películas, ¿no es cierto?, de gran alcance internacional y reconocidas internacionalmente. O sea, hemos saltado de la sofisticación de la matriz productiva, hemos hecho un gran paso, ¿no? Y con pocos recursos además. Contribuye al desarrollo sostenible tanto del medio ambiente como del capital cultural. La ICC es un ecosistema basado en la colaboración entre los distintos sectores, privado, público, academia y sociedad civil.
y puede aportar a la equidad intergeneracional. Esto entre varias importancias. Yo aquí puse solamente algunos puntos los que encontré más importantes. Aquí hay un gráfico, ¿no es cierto?, donde muestro los grupos, ¿cierto?, artes escénicas, artes visuales, una forma de clasificar en el fondo los distintos grupos de los distintos grupos que pertenecen a las industrias creativas, ¿cierto? Servicios creativos, nuevos medios, diseño, que están, por ejemplo, están en el fondo, se unen en que son creaciones funcionales, ¿no? Si bien en las artes escénicas no tienen una función real, o sea, no tienen un uso, no están creadas con un objetivo práctico, el diseño sí tiene un objetivo práctico. Entonces este es un grupo que sí tiene una característica específica, y es que son creaciones funcionales. Críticas al concepto de industrias culturales. Siempre pasa un concepto, se critica por algo y así se va desgranando. ¿Qué pasa? Que cuando hablamos de industrias culturales o industrias creativas, nos estamos refiriendo como a un sistema productivo, la industria, como algo muy grande, ¿no? Y esto pone el acento en las organizaciones grandes y dejando de lado las pymes, ¿no? Yo, por ejemplo, si yo me reconozco a mí misma como una creadora, como una artista que produce obra, ¿no es cierto?, yo no soy una industria cultural, yo soy una mini pyme, como se dice, soy mi propia empresa. Entonces esta categoría nos deja un poco desplazados de la red, ¿no? Por otro lado, también tiene una proyección exportadora, como de industria, que va a sacar fuera, ¿no? Y que no coopera con las culturas y los pueblos originarios del territorio. Entonces, esas son dos críticas que se le hace al término de industria cultural. Entonces, va pasando el tiempo y en el 2001, por ejemplo, plantean otro término que es el de economía creativa, ¿no? Para no enrollarnos tanto con la industria cultural, economía creativa, que es lo mismo, pero que promueve la exploración de estrategias de desarrollo basadas en el capital cultural de los territorios y comunidades, poniendo en manifiesto las intensas relaciones entre los conceptos de desarrollo social y cultura. El valor está puesto en el trabajo intelectual, en el trabajo científico y creativo, ¿ya? Las empresas creativas, entonces, trabajan en torno a contenidos creativos, servicios creativos, espectáculos y experiencias creativas. En Chile, en el año 2015, se creó, 2015, muy actual también, el Comité Interministerial de Fomento de la Economía e Industrias Creativas. Este comité mandata diseñar un plan de fomento a la economía e industria creativa chilena. Miren, comparemos. Estábamos hablando que en el 98 Inglaterra armó su estrategia de colocar a las industrias culturales como un polo de crecimiento económico, y nosotros recién en el 2015 implementamos un plan de fomento solamente a la economía e industria creativa chilena. Este es presidido por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, pero también trabaja en asociación con otros 7 ministerios, con el de Economía, por supuesto, Hacienda, Educación, Agricultura, Fomento y Turismo, Relaciones Exteriores, Trabajo y Previsión Social y Desarrollo Social. Es bueno notar con la cantidad de ministerios que trabaja, porque aquí uno se da cuenta cómo la cultura trabaja finalmente con todo. Aquí incluso se podría incluir salud, porque la cultura también trabaja con la salud mental, ¿no? Con la salud de las personas, ¿no es cierto? La cultura está embebida de todas las áreas. Agricultura, si queremos, por ejemplo, preservar el tejido en cestería con cierta fibra vegetal en específico, tenemos que hacer un plan de protección, por ejemplo, a los humedales donde crece tal o cual planta, ¿no? O con agronomía, si queremos fortalecer ciertas tradiciones y costumbres, ciertas culinarias de ciertos sectores, cómo protegerlo, cómo proteger ante el cambio climático, incluso la producción de ciertos alimentos, ¿no? Está todo un poco, ¿no es cierto?, conectado una con otra área. En Chile, las empresas del ámbito de la economía creativa o de la industria cultural o de la industria creativa, del año 2005 al año 2020 se vio incrementada en un 103%.
de crecimiento, del 2005 al 2020. Y en el mismo periodo, las ventas de este ámbito, de esta área, se incrementaron en un 61%. Por otro lado, el 64% de las empresas creativas en Chile son lideradas por mujeres. Esto está sacado de un estudio que hizo Corfo en el 2020, ¿ya? Entonces, no es menor justo lo que hablábamos en el punto anterior, que las industrias creativas o la economía creativa lo que potencia es, por ejemplo, la igualdad de género. Acá hay un gráfico para que nos hagamos el mapa, ¿no es cierto?, mental de qué áreas incorpora entonces cada una de estas categorías que se han ido creando, ¿no? Entonces, las industrias culturales incorporan el sector de cultura, ¿no es cierto?, que es audiovisual, sin videojuegos, solo audiovisual, artes escénicas, artes visuales, pintura, escultura, fotografía, artes gráficas, artesanías, editorial y música. El sector cultura puro, no solo, incorpora el patrimonio material y el patrimonio inmaterial, pero industrias culturales lo incorpora todo. Si nos vamos a las industrias creativas, estas, además de todo lo que incorpora la industria cultural, también incorpora los videojuegos, la publicidad, diseños y juegos. Y además, todo esto se nutre de otras actividades que hacen parte del campo cultural, que son la investigación y la formación artística. Y aquí ya para cerrar un poco, ¿no? Nuevamente, chicos, para las personas que me estén mirando en este video, esto es para situarnos. Puede que haya alguien que le haga mucha incomodidad decir que como artista se sienta parte de una industria cultural o no le guste el término, pero es para situarnos de cómo se están manejando ahora los conceptos a nivel superior, ¿no es cierto?, de gobierno, del Estado. El Estado está implementando planes para el fomento de las industrias culturales. ¿Dónde estamos nosotros ahí? ¿Estamos participando? ¿Le estamos sacando provecho? ¿Estamos enterados de qué estrategias se están utilizando para poder aprovechar de las posibilidades que estas nos pueden entregar? Entonces, ¿qué pasa? Lo que les mencionaba antes: economía creativa, industria cultural, industria creativa. Nosotros no nos sentimos como industrias creativas, yo no me siento como una industria creativa, pero sí entrego servicios de talleres de bordado, genero productos relacionados a mi obra o pequeños formatos de obras para venta. Entonces yo me considero un pequeño emprendimiento en torno a mi misma marca, ¿no? No soy una industria, soy una emprendedora, entonces, ¿no? El emprendedor, sí, lamentablemente, es esta persona que tiene la decisión e iniciativa para empezar o hacer alguna cosa difícil. Ese es el título, esa es la definición de la RAE, ¿no? Que son personas capaces de generar una acción que tiene como característica la dificultad. O sea, no es algo sencillo. El emprendimiento cultural, por otro lado, que esta es una definición que saqué de Sandra Velázquez Puerta, donde habla entonces de qué pasa entre todas estas cantidades de personas que están generando en fondo pequeñas empresas relacionadas a la creatividad y la cultura, pero que no se sienten identificadas con el término industria. El emprendimiento cultural viene a suplir esa necesidad de algún título que nos acomode mejor. Este es entendido como aquellas actividades y procedimientos basados en fórmulas organizativas sociales y privadas que, entendidas genéricamente bajo la fórmula de industrias creativas, toman como base el riesgo, la innovación y la responsabilidad, encaminados a la generación de bienes y servicios culturales como cauce para la expresión de la creatividad y de los valores simbólicos, de origen individual y colectivo, de la sociedad y de ampliación de las posibilidades de acceso a la cultura y de apropiación por los individuos y los grupos de los bienes simbólicos, tangibles e intangibles presentes de la vida cultural. Los emprendedores culturales no suelen identificarse ni con el sector cultural ni con el empresarial más duro. Y aquí caben todas estas personas que quizás me estén viendo, que, por ejemplo, tengan pequeños emprendimientos ligados a la cultura, pero no se quieran tildar de artistas, por ejemplo, joyeros, ilustradores, gente que publique animaciones, que haga animes, ¿cierto? O que trabaje desde el área de, por ejemplo, la editorial, o de incluso la publicidad, como estábamos viendo. Entonces,
no se identifican ni con el sector de la cultura plenamente, ni tampoco de la empresa o de las industrias. ¿Y esto por qué? Porque los diseños de modelos de negocios típicos de las empresas, como el Canvas, no funcionan para las dinámicas de estos pequeños emprendimientos culturales, ya que los distancia de los intereses del sector cultural, ¿no? Canvas no funciona del todo para esto. Lo sé yo porque por mi experiencia tampoco me calza, ¿no es cierto?, este modelo con mi propia producción. Así es que como se han llegado a gestar nuevos modelos de negocio de lo social, lo artístico y cultural, como el Star Model, ¿ya? Hay que buscar un nuevo modelo que sí nos albergue y nos dé una mejor factibilidad de generar en la empresa siguiendo los lineamientos de nuestra de lo que es un emprendimiento cultural. Hay que entender que en Chile el 69% de las empresas culturales son microempresas y el 10% son pequeñas empresas. Entonces estamos hablando que el 70% podrían ser catalogados de emprendimientos culturales. No llegan a ser industria, son pequeñas empresas y microempresas, ¿no? Entonces, yo creo que falta en Chile entender o investigar y profundizar en las características de este 70% de microempresas culturales y de pequeñas empresas culturales, y qué las diferencia de las micro y pequeñas empresas de otras áreas de la producción, porque existen diferencias. Por su parte, la importancia de estos pequeños productores culturales radica en que son la garantía de diversidad, de identidad y de innovación, ya que puede perderse esta diversidad y esta innovación cuando se está trabajando en una producción masiva desde las industrias más grandes, ¿ya? Las industrias más grandes tienen que producir, tienen que generar, ¿cierto?, la cantidad suficiente, ¿no?, de ganancia, y eso los hace de repente limitarse un poco en innovar, por ejemplo. En cambio, las empresas más pequeñas tienen esta flexibilidad de diversificarse y de innovar. Sus proyectos no solo tienen fines comerciales, buscan transmitir algo. Eso yo creo que uno de los más importantes. Nosotros cuando trabajamos, por lo general los artistas trabajamos para generar un producto, no solamente por el fin de venta, hay algo más, ¿no? Hay un valor agregado que se le dice en el mundo del comercio, valor agregado, que también tiene que ver con ese algo que queremos transmitir a la persona o que queremos dejar, ¿no es cierto?, en el mundo, nuestra huella, ¿no?, y que supera, ¿no es cierto?, el valor comercial. Están anclados en comunidades y representan diversas identidades. La mayoría de las propuestas son asociativas, o sea, trabajamos en asociación con otros pequeños productores. Por una cuestión de escala pueden ser más innovadores y están más capacitados para encontrar nuevos creadores y renovar estéticas. Tienen más flexibilidad. ¿Qué se necesita entonces? Reconocer que la producción cultural es diferente a otros bienes y servicios en sentido de su contenido, en relación a la identidad, el patrimonio y la diversidad. Que el sector cultural y social tienen rentabilidades diferentes y que se necesitan políticas de Estado que diferencien la sostenibilidad de estas pymes para su defensa y protección. Y por último, privilegiar las compras estatales hacia sectores independientes, generar instancias de vinculación, difusión y comercialización para el sector, crear fondos para la cultura digital, entre otras medidas. Este es un texto de Rodolfo Hamawi sobre abordajes sobre las industrias culturales, en el cual podemos ver que existe un listado mucho más largo de iniciativas o de necesidades de gestión que se pueden tomar, ¿no es cierto? En el mismo estudio de Corfo también se proponen varias medidas para dar incentivo a las industrias creativas en Chile, que nuevamente si hablamos de industrias creativas, hablamos 70% que son pequeñas o microempresas. Entonces tiene que haber un plan estratégico de fortalecimiento de este pequeño nicho en el cual nos encontramos nosotros, no sé si todos, pero gran parte, ¿no es cierto? Tratando de, no vamos a decir generar un negocio, sí, debemos rentabilizar nuestra labor. Por mucho que seamos trabajadores de la cultura, muchas veces hacemos un trabajo que no es pagado o que no se genera con el objetivo de generar rentabilización, pero sí parte de nuestras labores también está sujeta al mercado y queremos que funcione
como un trabajo que reciba remuneración, ¿cierto? Esa es una constante preocupación para los artistas. Y esta entonces ha sido mi presentación. A las personas que hayan llegado hasta el final de este video les agradezco mucho. Voy a dejar un link de descarga de esta misma presentación para que puedan sacar, ¿no es cierto?, los antecedentes bibliográficos. Si quieren alguna cita, repasarlo. Pueden compartir este video con las personas que estimen que necesitan conocer este mismo contenido. Y nuevamente agradecer al Fondo Nacional de la Cultura, las Artes y el Patrimonio, ¿no es cierto?, por el financiamiento para la realización de esta actividad a través de su convocatoria del 2023. Y los dejo invitados entonces a informarse también todos los fondos y todos los tipos de proyectos a los que pueden postular a través de los fondos concursables que ofrece el Ministerio de las Artes, las Culturas y el Patrimonio del Estado de Chile. Les dejo un abrazo, un saludo afectuoso desde Temuco. Leo sus comentarios en caso de que tengan alguna duda o que quieran hacer alguna acotación respecto a los contenidos que hemos conversado acá. Les dejo saludos y nos veremos en otro video.